En total fueron 8 iniciativas aprobadas durante la sesión plenaria extraordinaria para combatir el accionar de las pandillas. La primera fue una reforma al Código Penal para condenar y catalogar como delito la pertenencia a estructuras criminales. De 20 a 30 años de prisión para todos aquellos jóvenes que quieran ingresar a las pandillas. Además, se aprobó una reforma al artículo 54 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas. La iniciativa establece que ser pandillero sea uno de los agravantes de los delitos contemplados en dicha ley. La tercera iniciativa contiene reformas al Código Procesal Penal para proteger la identidad de los jueces especializados. También se reformó la Ley Penal Juvenil, que busca sancionar con prisión la participación de menores de edad en las maras. Menores pandilleros de entre 12 y 16 años podrán ir a prisión hasta 10 años y los menores de 16 y 18 pueden recibir hasta 12 años de cárcel. Estamos mandándole un mensaje a todos aquellos niños de 12 a 18 años de que tomen decisiones consecuentes. Los diputados también aprobaron una iniciativa que contiene reformas a la Ley Especial contra el Delito de Extorsión para aumentar las penas de 10 a 15 años de prisión. Como cuarta medida, se aprobaron reformas a la Ley del Presupuesto General 2022 para incorporar 20 millones de dólares al ramo de defensa y 60 millones al Ministerio de Justicia. Los fondos son excedentes de recaudación del IVA y renta, con el fin de dotar de armas y equipo a policías y soldados. El FMLN cuestionó dichos fondos. Estamos apenas en el mes de marzo, la ejecución presupuestaria pues lleva apenas un trimestre y deberían de justificar muy bien el por qué es necesario un refuerzo si ya estas instituciones tienen presupuesto asignado para esos fines. Todas las iniciativas que fueron presentadas por el Gabinete de Seguridad a la Asamblea Legislativa se aprobaron con dispensa de trámite. Buenas noches, gracias por estar con nosotros en Pulso Ciudadano. Este día seguiremos analizando las iniciativas que fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa en el marco del régimen de excepción y sobre todo las implicaciones que tendrán en nuestro sistema judicial. Para eso en el estudio nos va a acompañar Zulen Ayala, abogado, analista, experta en Derecho Laboral, y vía Zoom tendremos a Benjamín Cuellar, experto también en temas en derechos humanos, de miembros de protección de víctimas. Con ellos abordaremos cómo están viendo el tema del estado de excepción y sobre todo, ¿verdad?, cómo van a ser aplicables ya en el control jurisdiccional. Zulen, buenas noches, un gusto estarte. Gracias, un gusto estar en este programa y bueno, vamos a tocar un tema de verdad que está conmocionando mucho al país, sobre todo desde el punto de vista jurídico, que es lo importante abordar en esta noche. Bien, y vía Zoom tendremos a Benjamín Cuellar. Benjamín, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, aquí un gusto tenerte en el programa, Benjamín. Gracias, Julio. Bien, quiero que primero pongámoslo en contexto. El día domingo el país amanece, mejor dicho, sí amanece porque fue en la madrugada con un régimen de excepción, pero además del régimen de excepción se promueve una serie de reformas, puntualmente 8 reformas, ¿verdad?, que las vamos a ir analizando una por una. Y quizás lo más importante es el control jurisdiccional que va a tener esta reforma. Quisiera ver cuál es tu primera impresión, Zulen, desde el punto de vista eminentemente jurídico, como abogada. ¿Cómo viste el régimen de excepción y cómo viste, dijéramos, la aplicabilidad que va a tener estas 8 reformas? Bueno, en primer lugar es lamentable ese fin de semana sangriento que tuvimos. 87 salvadoreños perdieron la vida. Y bueno, surgen este tipo de medidas extraordinarias que no cumplieron ni con el más mínimo debido proceso jurídico. Es cierto, había una gravedad, pero no se anunció qué derechos se iban a restringir, hasta dónde se iban a abarcar. Se han ido improvisando, incluso se le dio un cheque en blanco a la policía y a los soldados para que cualquiera que pareciera pandillero fuera detenido, fuera capturado. Se aniquilaron lo que son las protecciones y garantías de un debido proceso con
contemplados en nuestra Constitución. Por ejemplo, al momento de ser detenido, pues la persona tiene que ser informada del delito que se le está imputando. Pero eso fue ese derecho quedó eliminado con la misma Constitución. Quedó suspendido bajo el régimen de excepción, pero también me llama la atención que hay otros derechos que no están contemplados en ese decreto 333, pero que le están dando vigencia. Por ejemplo, no se coartó la libertad de circulación y sin embargo hemos visto estos cercos militares en ciertas comunidades donde a la gente no se le deja entrar o salir. Vemos esas capturas de jóvenes estigmatizándolos. Hoy nada menos tuve la oportunidad de visitar el centro de Santa Ana y vi cómo a un muchacho se le fueron encima 7 soldados solo porque andaba una mochila, y pareciera que ahorita en este momento ser de un determinado color de piel, vestir de determinada manera ya es sinónimo de pertenecer a una pandilla. Ahí se están aniquilando muchas garantías constitucionales que no podemos permitir que se estén violentando. Desde tu óptica no había justificación, no, claro. 64 muertos, ¿no te parece que era una medida excepcional? A mí me parece que aquí lo preocupante es que falló con ese afamado plan control territorial, si se suponía que se habían reducido tan drásticamente los homicidios. Significó ese fin de semana entonces que la llave de esos muertos pues la tienen las pandillas y no el gobierno, como nos han estado queriendo hacer creer. ¿Qué pasó ese fin de semana? No tengo la respuesta, pero las consecuencias jurídicas, ese retroceso que estamos viviendo, esa violación reiterada de los derechos humanos, cuando el artículo 1 de nuestra Constitución nos dice que el origen y el fin del Estado es la persona humana, y ahora muchas garantías mínimas están siendo violentadas. Quiero ver, Benjamín, la percepción que se tiene la ciudadanía es que esto lo estaban esperando desde muchísimo tiempo. ¿Qué bastaba o qué es lo que le hizo falta a las anteriores gobiernos? ¿Por qué no aplicar el régimen de excepción? Y cuando uno revisa cuál es la posición que tiene, mucha gente está aplaudiendo que ya era tiempo de haberse tomado esta decisión. ¿Cómo lo estás viendo tú desde la óptica de los derechos humanos? Mira, Julio, yo no lo miro desde la perspectiva actual, ¿verdad? Yo creo que hay que verlo en perspectiva de lo que ha ocurrido después de la guerra en el país. Yo quiero leerles un texto y quisiera que me dijeran quién lo formuló. Empiezo, comillas. En algún momento tenemos que trazar la línea de los que creemos en la seguridad de los ciudadanos y los que favorecen con argumentos de todo tipo a los delincuentes. En esta batalla frontal contra la delincuencia demos uso de todos los medios legítimos, incluyendo aquellas medidas excepcionales contempladas por la Constitución. Ya que no contamos con el marco legal adecuado para erradicar esta amenaza criminal, presentaremos de manera urgente a la Asamblea Legislativa nuevos proyectos de ley. Desde ya deseo anunciar que entre estas iniciativas se encuentran la prohibición de pertenecer a pandillas criminales como la Mara Salvatrucha y la Mara 18. El solo hecho de pertenecer a cualquiera de estas organizaciones violentas será un delito castigado con duras penas si los diputados aprueban esta ley. Hay criminales que tienen menos de 18 años. Por su edad no dejan de ser criminales para convertirse en menores infractores protegidos por el Estado. Debemos asegurarnos que todo criminal reciba su merecido castigo. ¿Quién dijo esto? ¿Cuándo lo dijo? No sé si tendrán alguna noción, alguna idea. Tony Sack. No. Francisco Flores, el 23 de julio del 2003, hace 19 años. Por favor. O sea, el mismo discurso. Y las mismas medidas, o sea, ahora lo novedoso es el régimen de excepción, pero es el mismo discurso. Entonces, la gente está aplaudiendo algo que aplaudieron también hace 19 años y que no dio resultado. Porque no, un problema social no se arregla ni con leyes, ¿verdad? Ni con manos duras. Un problema social como el que estamos viviendo. Primero, y eso tuve que haber dicho al principio, o sea, yo le expreso mis más sinceras condolencias, ¿verdad? Y mi solidaridad con la familia de todas las víctimas que fueron asesinadas durante esa jornada trágica, sangrienta, ¿verdad? Y condeno a los victimarios, porque hay víctimas y hay victimarios. Y condeno a los victimarios, y los victimarios tienen que pagar ante la ley,
¿verdad?, los crímenes que cometieron, ¿verdad? El problema que hay que ver después de eso son las causas, las razones, ¿verdad? Y la primera reacción es igual que la de Francisco Flores, como les decía, hace 19 años. Entonces, yo sí creo que deberíamos más allá de todo lo que en aquel momento, de donde yo trabajaba, hicimos críticas a la ley antimaras que propuso. Ahora hay una definición de maras también en estas reformas que se han enviado, que se aprobaron ayer. Hay una definición de maras, pero la definición de Francisco Flores era simpática, ¿verdad? Era 2 o más de 3, un grupo de 2 o más de 3, ¿verdad? Sujetos que se tatúan, que se comunican por señas, que se visten con ropa holgada, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahí yo descubrí que entonces habían grupos de 1, ¿verdad? Porque decían que eran de 2 o más, no, de 2 o más. Descubrí también que los árbitros de fútbol podían ser señalados como pandilleros porque se comunican con señas, ¿verdad? Con bandera, etcétera, etcétera, con silbato, con pito, ¿verdad? Y que, pues sí, hubo gente que por andar tatuada, el hijo de un artista, que lo capturaron también como marero. Entonces, yo creo que ese tipo de cuestiones tienen un punto y aparte, un espacio que hay que discutir. Yo creo que desde mi perspectiva hay que discutir el problema de cómo se ha abordado este tema. Además de sus causas, cómo se ha abordado este problema, ¿verdad? Este fenómeno, y cómo se ha fallado al abordarlo. Y cuando se repite lo mismo, entonces vamos a tener las mismas fallas, los mismos errores. Ok. Quizás Benjamín nos pone en contexto y dice, bueno, desde hace 18 años también trataron de implementar con el plan Mano Dura, después la Super Mano Dura de Tony Saca. Sin embargo, aquí en menos de 72 horas has tenido más de 2.000 capturas, ¿verdad? Has entrado a los territorios que tradicionalmente han sido, dijéramos, controlados por las pandillas. La gran interrogante o el gran reto que va a tener, ¿hasta cuándo va a ser capaz de sostenerse este tema? Eso del número de capturas, no nos dejemos impresionar, ¿verdad? Porque no sabemos si realmente esos jóvenes que están llevando a la Bartolina realmente son pandilleros o no. Hemos visto a lo largo de estos días muchas noticias de mamás que están diciendo, no, si el muchacho a comprar iba o a trabajar iba y se lo llevaron y que no está. Hay muchos inocentes que se están yendo en estas redadas. El gran problema es, uno, lo que ya decía el señor Cuellar, que los están estigmatizando. En primer lugar, no se está atacando la raíz del problema, al contrario, la estamos fomentando. ¿Por qué? Porque hace 19 años, cuando se aplicaron estas políticas de mano dura, super mano dura, que nunca resolvieron el problema, sino que lo agravaron, ahora estos jóvenes están siendo capturados sin el respeto de sus derechos, ni el más mínimo respeto de sus derechos. Van a pasar, según ese decreto, 15 días sin defensa. Cuando la Constitución dice que son 72 horas la detención administrativa. En un régimen normal. Hoy, pero no lo dice el reglamento, no lo dice el decreto. Ok, pero imagínense garantías de no tener derecho a la defensa. Sí. 15 días ahí adentro. Se amplía la detención de esos 2.000 que son inocentes, realmente, entonces aquí hay que pagar el precio que sea necesario. Entonces, hay que violentar todavía más el Estado de Derecho. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que sí se puede combatir frontalmente a estas estructuras criminales. El Estado, ¿dónde está la inteligencia del Estado? ¿Dónde está? ¿Por qué el Estado gastó $50,000 en espiar a ciudadanos de la oposición, invadiéndolos con el software de Pegasus? Entonces, ¿por qué no hay realmente una política que vaya a la raíz del problema? Separemos, Benjamín, el tema del Estado de Derecho, del Estado de excepción, ¿verdad?, con las reformas penales, porque podemos tener visiones, dijéramos,
diferentes en cuanto a si era procedente o no era procedente el régimen de excepción. Pero las reformas del Código Procesal van orientadas, dijéramos, a elevar por un lado la sanción, ¿verdad?, por el hecho de participar dentro del ilícito personal de pandillas o como lo califican los de seguridad como terroristas. Entonces, la primera reforma al Código Penal que se da, reformaron el artículo 8 del Código Penal, en el cual básicamente vuelve a incrementarse, dijéramos, la pena en los delitos de homicidio y agresión sexual cuando, dijéramos, es cometido por un pandillero. ¿No es una reforma racional, dada el incremento de lo que estábamos padeciendo? Solo quiero decir algo antes. El número de capturas que hizo en los de julio, que empezó a implementarse el plan mano dura, ¿verdad? Y se quiso aprobar la ley antimaras, hasta diciembre fueron de 18,000 capturas. O sea, no fueron poquitas, ¿verdad? No fueron poquitas capturas, ¿verdad? Y no llenando las cárceles, ¿verdad? Ni metiendo gente que no tiene nada que ver, pero que pasando iba en algún momento, en un mal momento, en algún mal lugar, y se lo llevan también. Ahora acaban de soltar, de dejar libres en la mañana un juez de los juzgados especializados. Un titular del juzgado especializado acaba de dejar libres a 42 acusados de homicidio, 42 supuestos integrantes de maras, ¿verdad? Han salido libres y porque el juez estimó que el testigo criteriado, palabra preciosa inventada aquí en El Salvador, que en la Comisión Interamericana los traductores en la corte no hayan cómo traducirlo, pero bueno, el testigo criteriado, ¿verdad?, no era confiable y se había entrado en contradicciones, etcétera, etcétera. O sea, estoy hablando de entonces las investigaciones que se hacen. Y yo no sé cómo han investigado en 3 días o en menos de 72 horas, no, en 3 días, a 3,000 personas que se les imputa ser integrantes de maras, ¿verdad?, y haber cometido delitos. Entonces, con respecto al incremento de las penas, es que en realidad con todas las reformas lo que se ha hecho es incrementar las penas, ¿verdad? Delitos que ya existían se han incrementado las penas. Y eso, ¿a quién impacta? ¿Verdad? ¿A quién impacta? A la gente que está sufriendo el flagelo, ¿verdad? Y que se da cuenta de lo que hacen los delincuentes. Tengo que ir a un corte comercial. Quiero dejar planteada, Zulín, la pregunta para en el segundo bloque. ¿Cuál es el rol que debe de jugar el órgano judicial en este momento? Ya que prácticamente el control jurisdiccional de toda la actividad que va a presentar la Fiscalía va a ser sometida a esta prueba de examen por parte de la jurisdicción. Así es que cuando venga vamos a ver los comentarios. Yo creo que lo importante es que no hubo debate en el Parlamento. Yo creo que hay que rescatar eso. El Parlamento está diseñado justamente para eso, para que haya un debate, las posturas políticas, jurídicas de todas las fracciones legislativas, y no lo ha habido. Es decir, esta Asamblea Legislativa se ha convertido en una sucursal, ¿verdad?, del gobierno, y la ausencia de debate, esa limitación que hay para la argumentación y la sustentación de todas las posibilidades, pues es difícil que uno pueda llegar a una conclusión positiva. Simplemente lo que se ha hecho es cumplir con lo que la Constitución dice. Si el Estado tiene que defender a la gente, no es declaratoria de guerra, porque las declaratorias de guerra son diferentes. Aquí lo que ha hecho el gobierno es actuar, defender al pueblo. Si estos señores cuando salen no matan a un diputado, no matan a un militar, no hay enfrentamiento militar, no, un panadero por ahí lo matan, una pobre señora por ahí la mata, sea lo loco, ¿verdad? Y el gobierno podría pasar a aprovechar políticamente su victoria política. Políticamente la pandilla sería derrotada. Estamos hablando aquí de una confrontación política.
en donde el número de homicidios elevados es simplemente un instrumento político. Teníamos en perspectiva cuál era el rol que iba a jugar, pero quiero que escuchen unas declaraciones que hizo el diputado Romeo Auerbach en la Asamblea Legislativa con respecto al tema de la pena de muerte. Ahorita El Salvador tiene un problema extraordinario y necesitamos medidas extraordinarias. Hasta más grande, ¿verdad? Ustedes saben que en el caso de Ghana lo ha hecho el diputado Gallegos en varias legislaturas y lo vamos a intentar otra vez ahora. Inclusive creemos que hay algún tipo de estos personajes que no les da miedo quizás ni la cárcel, o desde la cárcel quieren seguir mandando y extorsionando. Probablemente se les pueda persuadir si es con respecto a que perdieran la vida, ¿verdad? Con una pena capital o pena de muerte. Pero sí es con estas medidas fuertes y que no tengan rendijas que sí se puede luchar contra ellos. El régimen de excepción ha ayudado mucho. Si hay necesidad lo prorrogamos 30 días más, no hay ningún problema. Si está dando éxitos y si está dando resultados. Bien, tenés ahí. Qué surrealista, escuchar a este diputado afín al gobierno hablar que los líderes de las pandillas mandan las órdenes desde los centros penales, cuando hemos escuchado en todos estos meses anteriores que está controlado totalmente ese lugar. Pero qué ironía que el director general de centros penales, el señor Osiris Luna, está siendo sancionado por el Departamento de Estado en los Estados Unidos precisamente por negociar con las pandillas. Entonces estamos poniendo a una persona sumamente cuestionada de pactar con delincuentes precisamente a controlarlos. Es una de las ironías que yo no entiendo. Bueno, pero mientras no esté sentenciado y pero condenado, en Estados Unidos está la investigación y sí, ya fue sancionado. Y eso no es difamación, sí, eso es repetir una información que es pública. Para efectos de aclaración. Así es. Bien, ¿cuál es el rol que debería de jugar, dijéramos, el órgano jurisdiccional hoy, tanto con el régimen de excepción como las reformas? Aquí en El Salvador lo que debería de existir es una separación de poderes, pesos y contrapesos, lo cual fue anulado a partir del 1 de mayo del 2021. ¿Tú no crees que vaya a jugar un rol Me preocupa el rol que va a jugar el actual órgano judicial totalmente cooptado por el oficialismo? Recordemos que a partir del 1 de mayo del 2021, cuando entra la nueva bancada ASEAN, se eliminan a la legítima sala de lo constitucional, se apoderan del órgano judicial. En septiembre del año pasado vimos ese decreto que jubiló a muchos jueces y que ahora hay muchos de esos jueces que están ocupando el cargo sin tener las credenciales, sin tener los méritos, pues resulta que muchos de esos jueces ahora van a aplicar estas nuevas leyes sacadas de la manga de a saber de quién, porque ni siquiera fueron plenamente discutidas, ni siquiera siguieron el debido proceso, se llevaron al pleno y todos levantaron la mano y amanecimos con estas leyes y vamos a tener ahora jueces sin rostro, es decir, ni siquiera vamos a saber quiénes son los que están aplicando la ley, incluso a esos niños de 12 años. Yo escuchaba a la diputada de Nuevas Ideas, Rebeca Santos, hablar de los niños, porque los llamó así, niños de 12 años que van a sufrir las consecuencias de sus actos. Usted tiene hijos, yo tengo hijos. ¿Realmente un niño a los 12 años es consciente de lo que está haciendo? Aquí hay mucha tela que cortar. Pero niños de 12 años también han matado. Sí, pero no podemos aplicarles tan rigurosamente esa ley porque precisamente están en desarrollo. Yo no digo que haya niños que están siendo manipulados por el ambiente en el que se encuentran porque viven seguramente en una de estas comunidades y los están presionando para que se involucren en las pandillas. Pero ¿qué salida le estamos dando a esa criatura? Aparte de meterlo preso y de ofrecerle 10 años en la cárcel. ¿Dónde están esas medidas de prevención? En ningún decreto, nadie las ha visto porque no existen. Ok, Benjamín, el rol que tiene el órgano judicial como el control de la constitucionalidad, ¿verdad? En el momento de la aplicabilidad de esta norma, creo que sería injusto predisponerse desde antemano, porque a los funcionarios los debemos de juzgar por sus actuaciones, por sus decisiones. ¿Cómo ves tú
el rol en este momento del órgano judicial? Voy a hablar de decisiones entonces, ¿verdad? De actuaciones. O sea, el tribunal máximo en este país se llama Sala de lo Constitucional, ¿sí? Y esa Sala de lo Constitucional, en un litigio en el cual se había demandado por violar la Constitución y hacer promover la reelección presidencial, y se estaba hablando de quitarle los derechos ciudadanos a la persona que había incitado o invitado o promovido la reelección, ahí aparece esta Sala de lo Constitucional diciendo de que, o sea, algo que no era parte de la discusión, ¿verdad?, de la demanda, diciendo que el presidente puede participar en elecciones, ¿verdad? Y si el pueblo quiere reelegirlo, lo reeligen. Yo no tengo confianza en una Sala de lo Constitucional así. Yo no sé a dónde podríamos ir a demandar en última instancia el respeto para hacer valer nuestros derechos, el respeto de nuestros derechos. O sea, si estamos hablando de actuaciones, esa es ilustrativa. Y no sé, en este entorno actual, después de lo que ocurrió el viernes y sábado de la semana pasada, de la semana anterior, sobre todo el sábado, en este entorno, yo no sé, habrá que ver si este juez que ahora especializado, que ahora decretó la libertad, ¿verdad?, de 42 integrantes o supuestos integrantes de una mara, lo van a degradar, a sancionar, ¿o qué? Porque el entorno no daba para... ¿Ves en los jueces independientes? Sí, muestra independencia. Entonces, yo solo quiero referirme a algo también. Por lo que dice el diputado que de la pena de muerte, vienen hablando de la pena de muerte. Si ahora aprueban la pena de muerte, tardaría años. También, que quiero que lo debatamos, ¿verdad? Sí, pero ¿cómo? ¿Vamos a hablar de eso después? Sí, ahorita solo quiero que escuchemos la participación ciudadana, porque se nos ha disparado ahorita el WhatsApp. Dice: yo diría que hay que tomar en cuenta las diferentes opiniones de la sociedad, las autoridades, para implementar el régimen de excepción. No todos los capturados son de pandillas. Es difícil definir quién es pandillero, pero en 21, 22 años del control territorial ya los tuvieran zonificados para no caer en un error. De lo contrario, me parece bien el régimen de excepción. Bien, como tú ves, la población está aceptando las medidas. La gente lo está aplaudiendo hasta el día en que le toque a ellos sufrir las consecuencias de no tener garantías. Porque hoy lo pueden aplaudir, pero quizás mañana ellos o algún pariente va a sufrir una de estas capturas y van a saber que no son pandilleros y no van a poder hacer nada. Pero volviendo al tema de los jueces, si nosotros estamos equivocados aquí, por lo menos yo, que no confío en este ¿No confías en el sistema judicial? No confío en este momento por las razones que ya expuse. Pero bueno, me quieren callar la boca y quieren hacer las cosas bien. Bueno, yo invito entonces a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que autoricen la extradición de esos líderes de pandillas que Estados Unidos está reclamando. Entréguenlos y demuestren que realmente ustedes quieren combatir la delincuencia. Pero si los están protegiendo, el fiscal general ha protegido al Blue. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se han negado a la extradición de esos líderes. Entonces, prueben y háganlo. Estamos esperando. Benjamín, tú sabes, ahí ves el resultado y Zulen dice, bueno, mire, mientras no los toquen, está bien ahorita, pero la mayoría de la población, en un buen porcentaje, ve con buenas medidas o con buenos ojos las medidas que se tomaron, que debieron de haberse tomado desde hace muchísimo tiempo. ¿Cómo lo ves? Frente a la realidad y frente a la legalidad. Combinando las dos cuestiones, la realidad me dice que se vienen aplicando medidas y lo que ocurre es que van en escalada, pero el manodurismo, como le dicen por ahí, empieza con Francisco Flores, insisto, hace 19 años. Entonces lo que han hecho es ir aumentando y aumentando elevando las penas, ¿verdad? Pero realmente esos delitos ya estaban tipificados en el Código Penal, muchos de esos delitos o casi todos. Pero bueno,
Cuando se habla de la realidad y la legalidad, ¿verdad? Y aquí voy a plantear algo que a mí me parece importante, la necesidad de tener controles, ¿verdad? Te llevan a un ejemplo que para mí también, o sea, como decía Julio, que había que hablar con actuaciones, con hechos. Bueno, ¿se acuerdan de la masacre de Opico? La famosa masacre de Opico, que hasta se filmaron los criminales cortando, descuartizando a las pobres víctimas, ¿verdad? Que eran creo que eran 3 jornaleros y 8 empleados de una empresa de electricidad, y se hizo la regada, ¿verdad? No de 2000, sino que creo que eran 8 los que agarraron. Y meses después tuvieron que soltar a uno porque ese no tenía nada que ver, ¿sí? O sea, es cierto, aquí estos angelitos, como les dicen, ¿verdad? O sea, hay angelitos que son criminales y son pecadores, pero hay justos que pagan por los pecadores, ¿verdad? Entonces, yo creo que la ley tiene que aplicársele como debe ser, y para que se aplique de manera como debe ser la ley, tienen que haber aplicadores de la justicia que tengan la solvencia para ello, que tengan la independencia, y tienen que haber controles también, lógico. Por ejemplo, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Tenemos más participación ciudadana. Buenas noches, saludos a Julio y a sus panelistas. Una pregunta: ¿cómo la Fiscalía va a determinar, o los jueces, que alguien es pandillero? Porque hay unos que ni tatuaje tienen. ¿O qué parámetros ocuparán para determinar que alguien sea un pandillero? Y solo hablan de represión, pero ¿y la reinserción? Porque hay reos que, si todas se pueden reinsertar a la sociedad. Saludes y bendiciones. Bueno, esa es otra óptica, ¿verdad? Mucho de esta problemática va a ser precisamente la aplicabilidad de esta normativa a los casos concretos. Yo creo que ahí el gobierno tiene que hacer ese esfuerzo de clarificar y de supervisar, sobre todo, ¿verdad? Para poder, no sé qué criterio van a tener los jueces, porque no tienen ni de 2 días, dijéramos, de estar en vigencia la norma, no sabemos cómo van a resolver, y como está ampliado el plazo ahorita, 15 días, no sabes cuándo va a resolver. Hasta que haya una resolución judicial podemos saber, pero tú no te veo absolutamente convencida que ni aún con todo y la aceptación de la ciudadanía, ¿verdad? Bueno, no hay justificación. No hay justificación. Yo, por supuesto, he sido una persona que condena la violencia. Claro que las personas, esas personas que han cometido delitos, por supuesto que tienen que rendir cuentas ante la ley. Estoy clarísima de eso, pero no vamos a justificar más violaciones al Estado de Derecho, ya masacrado desde el 1 de mayo del 2021, justificando estos tipos de abusos. La población lo aplaude porque así nos lo está vendiendo el gobierno ahorita, que nos está protegiendo, que está velando por nosotros. ¿Y quién está velando por ese montón de jóvenes que están siendo estigmatizados? A mí me preocupan esos niños de 12 años, realmente. ¿Qué salida les estamos ofreciendo? Aparte de tildarlos de entrada como pandilleros, meterlos a una cárcel, y quizás si no eran, ahí se convierten. Y perdimos a un salvadoreño más y se los entregamos a las pandillas. Ese último mensaje me gustó muchísimo, porque tenemos que hablar del tema de la prevención, la reinserción de estos jóvenes, porque en su mayoría son jóvenes. Por favor, expliquen cómo nos afecta a los ciudadanos de a pie el régimen de excepción. Es decir, restringe libertad de circulación y o reunión, hay horas en las que no se puede circular, etcétera. Como no es claro el decreto, en la práctica no está restringido la libertad de circulación, entonces, pero en la práctica sí lo están restringiendo. Bueno, pero esa es otra cosa. Pero son abusos. Ese es un tipo de abuso, porque el decreto no contempla la restricción al derecho de libre circulación. Sin embargo, estamos escuchando cómo ciertos territorios están siendo controlados, en este caso por la policía, y la documentación y algunos no los dejan entrar, no los dejan salir. Eso es coartar el derecho a la libre circulación, pero como la gente lo está aplaudiendo, entonces se está permitiendo este tipo de abusos. Ok, Benjamín, hay una realidad que es al final la que se termina imponiendo en todos los aspectos de la vida, ¿verdad?
tú estás consciente, o por lo menos todos, que efectivamente quienes controlaban en el territorio eran las pandillas, eran los que ponían los toques de queda, incluso ahí adentro. Me explico, o sea, esa es una realidad que tal vez nosotros no la vivimos, pero hay gente que sí la ha vivido todos los días, ha tenido que entregar rentas, ha tenido que ceder sus personas. ¿Cómo esa gente no va a estar, dijéramos, satisfecha de que está viendo una luz en el camino? Aunque, como lo plantea Zule, esto puede transgredir en un aspecto puramente constitucional. Pero no solo eso, no va a resolver el problema. No lo va a resolver. Lo va a resolver momentáneamente, pero a largo plazo no lo va a resolver. Okay. Te veo callado. Pues sí, pero el destino de muchos jóvenes en este país, ¿a qué? No son mareros, ¿verdad? Porque los mareros son, ¿qué dijo? 70,000 dijo Nayib Bukele, que eran los mareros que estaban activos, ¿verdad? Pero el resto de jóvenes, la gran mayoría de jóvenes que habitan allá donde asusta, ¿verdad? Ahí donde asusta, no en las burbujas de la gente que critica entonces ahí la mayoría de esa gente no son delincuentes, no son criminales, y su destino, en la medida en que se endurecen más las leyes, y que ya es porque viven ahí, porque por el tipo de ropa que usan, por el lugar por donde andan transitando para el trabajo, etcétera, etcétera, y ahora con el aumento abarcando ya niños o preadolescentes de 12 años, entonces el destino de esta gente se incrementa, porque ¿cuál es el destino de esta gente, de estos jóvenes? O sea, entierro, encierro o destierro, porque no hay otras alternativas, no se está trabajando con una perspectiva de solucionar de fondo estructuralmente el problema. Entonces se le echa más leña al fuego, y por eso digo, aprendamos de la historia. Yo por eso empecé citando que hace 19 años se empezó con esto, ¿verdad? Y en lugar de tener una visión más integral, ¿verdad?, de ir a las causas, de atacarlas, lo que se hace es incrementar la mano de hierro, la mano dura, entonces pasó a ser super mano dura. Bien, tengo que ir a un corte comercial. Tenemos que ir a un corte comercial en la última parte, ya que vamos a las conclusiones y cuáles serían las recomendaciones desde el punto de vista de un abogado y un defensor de derechos humanos. Ya volvemos. Bien, tenemos disparadas las redes sociales. Hay uno que nos pide que lo hagamos. Dice, en Estados Unidos hay pena de muerte y tienen criminales hasta seriales y pandilleros también. Extraditemos a los líderes de las pandillas, entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Para que lo maten allá? No sé si no, allá sí existen el debido proceso. Allá no lo van a matar así nada más. Está bien que sean más estrictos con estos terroristas. El punto es que si van a estar maltratando a jóvenes que no tienen nada que ver, es lo difícil. Si muchos policías y soldados maltratan al detenido y aún ya sometidos y esposados, creo que eso es en realidad lo que debe de supervisar más los mandos, porque sí hemos visto en las redes sociales también la forma en cómo estamos. Finalmente quiero poner un tema que está muy en el ambiente político, Zulen, que es el tema de la pena de muerte. De hecho, creo que incluso hasta hay un reto por ahí de una bancada hacia otra, diciéndole, bueno, veamos si es cierto, le van a dar iniciativa, porque para que pueda haber pena de muerte en el país hay que decirlo, constitucionalmente no se puede. ¿Sí? Tenemos un valladar constitucional que la única forma de implementarlo sería eliminando ese valladar constitucional. Pero quisiera ver, ¿creen ustedes que en el país solventaría esto de la delincuencia el hecho de contar con la pena de muerte? Pueden endurecer las penas, pueden incluso aprobar esa pena de muerte, pero si el problema no se ataca de raíz,
si no combatimos la pobreza, si no generamos fuentes de empleo, si no generamos oportunidades para estos jóvenes, el problema va a continuar. Yo en campaña lo pude vivir porque me fui a meter a algunas de estas comunidades invadidas por ellos. La expectativa de vida de ellos es muy corta, ellos lo saben precisamente. Entonces, delinquen de esta manera porque saben que su vida se va a acabar en cualquier momento. Porque no hay más. Tratan de vivir la forma más acelerada. Claro, pero como no hay expectativas para sus hijos, ¿qué futuro? Yo me acuerdo que en campaña a mí me decían, ¿qué pueden hacer por nuestros niños? A ellos no los queremos en las pandillas. Duele escuchar eso. Criaturas de 4, 5, 6 años. ¿Qué futuro les estamos ofreciendo como sociedad, como pueblo salvadoreño? Que terminen en una de estas estructuras criminales, marginados porque no le hemos dado educación, porque no lo hemos integrado a la vida productiva de este país, no se está involucrando como cualquier otro ciudadano, y mientras eso no se combata de raíz, no se solucione, aunque tengamos pena de muerte, quizás los políticos que la anden proclamando ganen curul en la próxima elección, porque a la gente le encanta escuchar ese tipo de propuestas, pero repito, no va a resolver tampoco el problema. ¿Cómo ves tú, Benjamín, que ha sido un debate de muchos años en el país, si se instaura, mejor dicho, esta pena de muerte o no, con la finalidad, por supuesto, de disminuir, ¿verdad? Hay gente que tiene pro y contra con respecto. ¿Tú cómo ves desde la perspectiva de los derechos humanos el hecho de que se contara con la pena de muerte en el país? Mencionaste, Julio, que estaba prohibida constitucionalmente la pena de muerte, también porque El Salvador es parte de instrumentos internacionales. ¿Y por qué menciono esto? Que prohíben la pena de muerte. ¿Por qué menciono esto? Porque reinstaurar la pena de muerte, porque ya hubo pena de muerte en este país, ¿verdad? Y que no disuadía, porque El Salvador siempre ha sido un país violento. Ahí hay un libro, una investigación de Knut Walter, un historiador, que muestra que de principios de siglo, ¿verdad? Los datos que él tiene por ahí por 1924 del siglo pasado, o sea, El Salvador siempre ha sido un país violento, ¿verdad? Donde la muerte, un territorio donde la muerte se ha paseado y la sangre se ha derramado. Entonces, no solo es reformar la Constitución, sino que hay que denunciar esos instrumentos internacionales. Debo de entenderte que no obstante de que se superara, dijéramos, el valladar constitucional, no sería suficiente porque hay que denunciar los tratados internacionales. ¿Es esa tu posición? O sea que, no, ese es un planteamiento concreto en cuanto a la pena de muerte. O sea, están diciendo que esa es la solución, pero eso sería dentro de unos 6, 7 u 8 años, que estaría, si se logra hacer todo esto que digo. Eso en primer lugar. Segundo lugar, Estados Unidos es la mejor muestra de que la pena de muerte no disuade a un criminal que ha decidido cometer un crimen atroz que merezca la pena capital. O sea, nadie de estos criminales anda pensando al momento que va a degollar a alguien, va a descuartizar a alguien y dice, pero me pueden aplicar la pena de muerte. En eso no piensan, ¿sí? Entonces, y tercero, con sistemas de justicia como los de Estados Unidos, que son de primer mundo, han habido errores también y se han condenado a pena de muerte. Sí. Se han ejecutado a personas inocentes, que después se ha comprobado su inocencia. Ya me imagino con este sistema de justicia salvadoreño, por favor. Ahora, o sea, no es la solución, no. Esa es, solo una cuestión, Julio, perdón. El problema es que todo este tema de la violencia de la posguerra, ¿verdad?, es un tema electorero. O sea, se hace pensando en la próxima elección. Así pasó con Paco Flores cuando decretó la ley antimaras. Habían perdido las elecciones, vos te acordarás bien, municipales y legislativas del 2003. Arena las había perdido. Y venía la elección de la presidencia, el 2004, ¿verdad? Entonces, la ley antimaras y la guerra contra las maras, ¿verdad?, y la mano dura, erigieron a Arena como la única posibilidad de enfrentar un enemigo que se creó y se fue inflando, las maras. También en estos países donde existe la pena de muerte también existen garantías por los errores judiciales que se pudiesen cometer y que no hay retroceso. Quisiera terminar ya en esta última parte, tengo 2 minutos para cada uno. ¿Cómo ven ustedes esta reforma del planteamiento de los jueces sin rostro?
Y digo esto porque, aunque no lo dicen de esa manera, pero esa es la figura que se pretende implementar. Y la justificación es, con mucha razón, que hay amenazas que amedrentan a los jueces, no solo a los jueces, sino que dijéramos a los funcionarios o empleados jurisdiccionales. Entonces, como una forma de proteger y que pueda ser imparcial en la toma de decisiones, están proponiendo un juez sin rostro. ¿Cómo lo miran ustedes? La verdad es que me asusta la idea realmente, porque ya vimos que estos decretos no contienen un desarrollo integral de cómo se van a coartar esas libertades, esos derechos, y que un juez sin dar la cara venga y sin saber, porque no lo vamos a saber si hay suficientes elementos de prueba para condenar a alguien, porque ese juez de entrada tiene que determinar que fulanito es pandillero, de entrada. ¿Qué elementos va a tener para poder decidir que alguien es pandillero o no? No lo sabemos porque el decreto no lo establece. Entonces tampoco vamos a saber quiénes son los que están realmente aplicando el debido proceso y los que no. A mí, de verdad, no me convence. Vamos a ver si el tiempo me dice que estoy equivocada o me da la razón. Ok. Benjamín, antes de esto quiero ver, creo que tenemos más participación ciudadana. Antes de darte la palabra, hoy se ha disparado, dijéramos, el tema. Dice, buenas noches, no perdamos de vista otro tema que preocupa tanto. Por una parte la población, como lo son los fondos de pensiones. Esto de las pandillas es solo una distracción, cuidado. Bueno, ese es un elemento. No es que el tema económico, el tema de la canasta básica, el aumento de la gasolina, esos temas pasaron a segundo lugar. Ahorita estamos todos ocupados en un problema que lleva ¿cuántas décadas en El Salvador? Décadas. Bien, Benjamín, ¿tú cómo ves el tema de los jueces sin rostro en este momento en el país? Mira, te sugiero que hagas con nosotros o con otra gente, que hagas un programa especialmente para eso y que traigamos a cuenta las experiencias de Colombia y de Perú y todas las arbitrariedades que se cometieron. O sea, sí que hay que aprender de las experiencias. Entonces yo quiero aprovechar para la última palabra. Eso sería mi planteamiento con los jueces sin rostro, pero aprovechar la última palabra diciendo que yo no defiendo mareros, yo no defiendo delincuentes, yo defiendo víctimas. O sea, que no hagan víctimas a gente que no ha cometido crímenes para que no salga la gente defendiendo sus derechos humanos, ¿verdad? Yo apoyé a la Fiscalía en un caso que probablemente le suene a alguna gente, el de Alison Renderos, ¿verdad? Y desde el trabajo anterior en que yo estaba, apoyamos a la Fiscalía para que se condenara a los autores materiales, ¿verdad? Y para que salieran la familia del país, que era una familia ampliada. O sea, yo no defiendo mareros, no defiendo victimarios, defiendo víctimas. El temor que hay, es que no tenemos un órgano judicial independiente. Para mí, como abogada, ese es mi mayor temor. Tenemos jueces plegados totalmente a la línea que le dictan desde Casa Presidencial y desde ahí cualquier cosa que suceda no es buena para el país. ¿Qué perfil demandaría en este momento? Aunque ¿no crees tú que estos jueces los tenés que evaluar por las decisiones que toman? Deberíamos de evaluar primero si tienen las capacidades y las credenciales y los méritos para ocupar el cargo. Por ahí deberíamos de empezar, pero si es uno de los jueces que fue impuesto en septiembre del año pasado porque se retiró su antecesor y llegó dedocráticamente, que desde ahí ya venimos viciados. Desde ahí, ¿qué podemos esperar? ¿Qué resolución podemos esperar de ahí? ¿Y de qué, Julio, y de qué te sirve evaluar si a una juez que no admite una demanda por difamación, ¿verdad? De una diputada de Nuevas Ideas, al siguiente día, después que no emitió la demanda, al siguiente día la están degradando? O sea, realmente el sistema de justicia, la carrera judicial, el sistema de justicia está en manos de gente que no conoce, pero sí sabe lo que quiere hacer con eso. Es un gran riesgo para todos, para todos. Cuando tú planteas esto, y ya con esto vamos, dijéramos, cerrando, otra de las reformas que ha generado mayor escozor, dijéramos, y preocupación para algunos, para otros, aplaudidas,
es la reforma de la Ley Penal Juvenil. ¿Por qué? Porque esta pieza que fue aprobada con 65 votos, ¿verdad?, se está penalizando a los menores entre los 12 y los 16 años de edad, hasta con 10 años de prisión, y los jóvenes entre 16 y 18 pueden recibir hasta 20 años de prisión. Es decir, esto no se había visto. Mi pregunta es, ¿se vulnera o no se vulnera tratados internacionales o simplemente basta con esta reforma para que empiece a aplicarse? Ya tenemos un minuto, me gustaría... Sí, yo lo dije anteriormente en este programa, que esa parte sí me preocupaba, estigmatizar a niños de 12 años, ofrecerles algo distinto que no sea la cárcel. Eso es lo que tenemos que hacer. Benjamín, un minuto. Hubieran visto la ley del orden ahora en la mañana en uno de los capítulos, ¿verdad? Ahí salía... Bueno, bien, creo que hemos llegado al final. Lástima que en televisión el tiempo nos come. Quiero agradecerte, Zulén. Gracias por la invitación. Esta invitación no va a ser la primera, por supuesto. Has hecho tu exposición como abogada, lo que lo vivís todos los días en los tribunales. A Benjamín también, gracias por esos aportes. Les adelanto, mañana tendremos a la relatora vía Zoom de Derechos Humanos, ¿verdad? Está con sede en México, ¿verdad? Vamos a ver cómo están viendo internacionalmente al país en este momento. Así que no me resta más que agradecerte a los dos. Pasen una feliz noche y sobre todo usted en su hogar saque sus propias conclusiones. Nuestra labor es imponer la forma de cómo se está percibiendo, pero son ustedes las que sacan sus conclusiones. Pasen buenas noches, que Dios los bendiga y nos vemos mañana en otro programa.